Los años de oro y el susurro del peligro, 1991 a 1994. Era 1991, un año que trajo consigo vientos de cambio en el pequeño pueblo de Aponte, Nariño. El sonido de los arados, que durante generaciones había servido para cultivar papas y maíz en las montañas verdes, fue reemplazado por un rumor nuevo, la amapola. El narcotráfico, que estaba en auge en el país, llegó a oídos de algunos líderes locales. Se corrió la voz de que esa flor exótica y hermosa, con pétalos delicados como la seda, podría traer riquezas inimaginables. Algunos campesinos comenzaron a sembrar en secreto, ocultos bajo la bruma espesa que cubría las montañas. En cuestión de meses, los campos de amapola se multiplicaron. Lo que antes eran tierras dedicadas a la alimentación, ahora florecían en tonos rojos y blancos, como una alfombra de sangre. El dinero fluía como nunca antes. Casas que se caían a pedazos fueron renovadas. Las tiendas del pueblo comenzaron a vender bienes que antes parecían imposibles de adquirir. El pueblo prosperaba, pero con ello vino la sombra de la violencia. Capítulo 2. El pacto con la oscuridad, 1995 a 1997. Hacia mediados de los 90, el narcotráfico ya tenía un control férreo sobre Aponte. Los carteles de la droga se dieron cuenta del potencial de estas montañas para la producción de heroína. Pronto, las mulas del narcotráfico comenzaron a aparecer, hombres armados con fusiles patrullaban los caminos, y la paz que había caracterizado a este rincón de Nariño se desvaneció. Los líderes comunitarios que intentaron oponerse fueron silenciados, sus voces calladas para siempre en medio de la noche. Nadie se atrevía a hablar, pues el miedo se había instalado en cada casa. Capítulo 3. El despertar del monstruo, 1998 a 2002. La situación empeoró cuando las guerrillas empezaron a controlar la zona. Las FARC vieron en Aponte una oportunidad para financiar su lucha armada y se enfrentaron a los paramilitares, quienes también querían un pedazo de este lucrativo negocio. Los campesinos, que en su mayoría solo querían una vida mejor, quedaron atrapados entre dos fuegos. Las noches se llenaron de sonidos de disparos y explosiones. Nadie sabía a quién podía confiar, y los que intentaban huir eran perseguidos. Juan, un joven campesino, fue uno de los que vio su vida destrozada por el conflicto. Su padre, que había sembrado amapola para mantener a la familia, fue asesinado por negarse a pagar una extorsión. Juan, lleno de rabia y dolor, tomó el fusil de su padre y se unió a la guerrilla. A los 18 años, ya había presenciado horrores que marcaron su alma para siempre. La violencia creció de tal manera que las escuelas cerraron, los niños dejaron de jugar en las calles, y el pueblo se convirtió en un campo de batalla. La amapola, que en un principio prometió riqueza y progreso, había traído nada más que sufrimiento. Capítulo 4. La esperanza rota y el éxodo, 2003 a 2006. Para el año 2003, el gobierno colombiano, con el apoyo de los Estados Unidos, comenzó una campaña masiva de erradicación de cultivos ilícitos. Helicópteros sobrevolaban Aponte rociando glifosato sobre los campos de amapola. Las flores, que antes brillaban como rubíes, ahora se marchitaban bajo el veneno. Los campesinos, muchos de los cuales dependían de estos cultivos para sobrevivir, se vieron arruinados de la noche a la mañana. Algunos protestaron, pero fueron recibidos con la fuerza del ejército. Las familias comenzaron a abandonar el pueblo. No quedaba nada para ellos. Los que se quedaron, como María, una mujer que había perdido a su esposo en la guerra de las guerrillas, se aferraron a lo poco que les quedaba. Con 3 hijos pequeños, María decidió resistir, sembrando nuevamente maíz y frijoles en las tierras contaminadas por el veneno. Pero la tierra ya no era la misma, y su cosecha fue escasa. En esos años, Aponte se convirtió en un pueblo fantasma. Los caminos estaban vacíos, las casas abandonadas, y el eco de las balas aún resonaba en las montañas. La amapola, la flor que había traído tanto dolor, ahora solo era un recuerdo marchito. Capítulo 5. El renacer y la lucha por la justicia, 2007 a 2010. A pesar del sufrimiento, la comunidad indígena de los Pastos comenzó a organizarse. Líderes locales, cansados de la violencia y la corrupción, decidieron luchar por su tierra y su cultura. Se crearon proyectos de recuperación de los cultivos tradicionales, y poco a poco, Aponte empezó a levantarse de las cenizas. Pero el proceso fue largo y doloroso. Las cicatrices de la guerra, tanto físicas como emocionales, aún estaban frescas. La amapola había dejado una marca indeleble en la historia del pueblo, una marca de sangre y lágrimas. Sin embargo, la comunidad de Aponte, con una fuerza inquebrantable, decidió mirar hacia el futuro con esperanza. Aunque el narcotráfico y la violencia les habían robado mucho, no les arrebatarían su dignidad.